Hola gente linda que está aprendiendo matemática. El presente video es un tutorial número uno sobre números racionales. Solamente se pretende mostrar en dónde se clasifica el conjunto de los números racionales dentro de los conjuntos numéricos hasta racionales. Destacar algunas características generales de este tipo de números racionales que después serán desarrolladas en posteriores tutoriales. Simplemente es una presentación de qué sería un número racional. Un número racional en principio es cualquier número que pueda expresarse mediante una razón, es decir, la palabra clave para entender los racionales es razón. Todo número que puede expresarse como una razón va a ser un número racional. Si por ejemplo un medio va a ser un número racional, dos tercios va a ser un número racional, porque pueden expresarse mediante una razón. Ya vamos a ver cuáles son las condiciones para que pueda expresarse una razón y muchas de esas características que conlleva el hecho de que pueda expresarse como una razón. Para clasificar primero dentro de los conjuntos numéricos, lo que podemos decir es que el primer conjunto numérico que aparece es el conjunto de los naturales. Por ejemplo, eso digo, este es una oveja, dos ovejas, tres ovejas, y así puedo seguir contando las ovejas, siempre de una, y siempre números positivos de ovejas. Nunca voy a tener en la naturaleza un número negativo de ovejas. De ahí que se llamen números naturales, porque sirven para contar objetos de la naturaleza. Los números naturales son uno, 2, 3 y así, siempre obtengo un siguiente sumándole uno hasta el infinito. El primer elemento del conjunto de los números naturales es el uno y el símbolo que se utiliza para el conjunto de los números naturales es una n con una rayita doble acá. Es como que si es así, una rayita doble. Ahí. No me sale muy bien. No digo así. Ese sería el conjunto de los números naturales, que tiene infinitos elementos y tiene un primer elemento que en este caso es el uno. Si además lo que queremos es, por ejemplo, no solamente hacer cosas como contar ovejas, sino, por ejemplo, hablar de dinero y contar saldos negativos, o hablar de temperatura y a partir de un cero que consideramos como temperatura, considerar temperaturas negativas. Por ejemplo, acá tenemos lo que sería un clásico reloj de pared, donde lo azul me diría esta parte, temperaturas negativas, que sería menos 10 grados, menos 20 grados, menos 30 grados, y acá positivo, más 10, más 20, más 30, más 40, hasta 50 grados. Esto ya nos hace que necesitemos, además de los números positivos, los números negativos y además el cero. Y ese concepto lleva a crear un conjunto que se llama el conjunto de los números enteros. En donde ya tenemos los positivos, pero además el cero y los negativos. Nunca quebrado, siempre así el 1, 2, el 3, el 0 acá, y después el menos 1, el menos 2 a la izquierda. Una vez que se establece el 0, se conviene que hacia la derecha son positivos, hacia la izquierda son negativos, se establece un sentido, la recta numérica, y empieza a haber números negativos. Y esto sería lo que se conoce como el conjunto de los números enteros. Como verán, los enteros abarca todo esto, tanto los positivos como los negativos y el cero. Por lo tanto, los naturales, que son esta parte, van a estar adentro de todo esto otro que son los enteros. Por eso el diagrama, si se fijan, acá tenemos a los naturales adentro, acá esos naturales están adentro del conjunto de los números enteros. Los enteros también abarcan a los naturales. Y los racionales, como ya se muestra acá el diagrama, va a abarcar también a los enteros y también a los naturales. Por ejemplo, el número natural 1 puede pensarse también, está acá adentro, también está dentro del conjunto de los enteros, por lo tanto también es un entero, pero también está dentro de los racionales, por lo tanto también es un racional. Si es un racional, el 1 podría expresarse como fracción. ¿Cómo? 1 sobre 1. Se acabó. Por ejemplo, el entero menos 2, que estaría acá, puede expresarse también como un racional, como menos 2 sobre 1. O sea que también es un racional. Los racionales son todos aquellos, dijimos entonces, que pueden expresarse como una fracción, y eso nos lleva a dos características muy importantes racionales. Una característica que es la que sería equivalencia, y otra característica que tiene el racional que es la densidad. Vamos a ver esta primero, que es la equivalencia, que hacemos referencia. Un mismo número racional puede expresarse de infinitas maneras, y todas esas formas de expresión equivalen al mismo número racional. Por ejemplo, vamos acá. Acá tengo la expresión 2 cuartos. Es como si hubiese tenido un tarro de helado, lo tomo, lo corto en cuatro partes iguales, tomo dos partes de esa, tomo 2 cuartos y digo, bueno, tengo 2 cuartos. Pero también lo podría haber directamente repartido a la mitad.
y me quedaba con la mitad del tarro de helado y decía un medio. Es claro que estos dos cuartos representan la misma cantidad que ese medio. Representan de hecho el mismo número racional. Yo puedo escribir un medio, puedo escribir dos cuartos, pero también puedo escribir, qué sé yo, tres sextos. O puedo escribir 20 sobre 40. En todo caso representan el mismísimo número racional. ¿Cómo me di cuenta? Si yo simplificándolos voy a llegar siempre a la forma irreducible que va a ser un medio. Por ejemplo, los dos cuartos lo puedo dividir por dos, numerador y denominador, que es simplificar la fracción y me queda un medio. Y así llegamos a que son el mismo número, un medio. Acá lo mismo, divido por 3 numerador y denominador y me queda un medio. Y acá divido por 10 y me queda primero 2 sobre 4 y después divido por 2 y me queda de vuelta un medio. Como verán, son todas fracciones que representan la misma cantidad, un medio. Si estuviésemos hablando de pizza, sería media pizza. Si estuviésemos hablando de helado, sería medio kilo de helado. Pero siempre representan la misma cantidad y representan el mismo número racional, por más que lo escribamos de diferentes modos. Entonces ese concepto de equivalencia es uno de los conceptos más fuertes que tiene racionales. También tiene muchas otras formas de anotarse, por ejemplo, es lo mismo anotar 1 dividido en 2, es lo mismo anotar 1 dividido 2 con fracción en línea, ¿sí? Es lo mismo anotar 1 dividido en 2, es lo mismo anotar, como les había dicho, 1 dividido 2, pero también es lo mismo anotar 10 sobre 20. Son todas formas absolutamente equivalentes de representar el mismo número. Incluso podría anotarlo también así. Iba a ser lo mismo, fíjense. Uy, se me fue. Podría anotarlo también. Voy a poner acá un igual. Si me deja ponerlo. Se me mueve mucho el lápiz. Ahí está el igual. Y podría poner menos 1 sobre menos 2. Claramente también va a ser un medio, porque menos dividido menos, según la regla de los signos, sería positivo, o sea que sería igual también a un medio positivo. Tenemos muchísimas formas de representar el mismo número, eso es una de las características de los números racionales. Y la otra que les decía era lo que se conoce como densidad. Por ejemplo, yo entre el número 1 y el número 2 en naturales no tengo nada, no hay ningún número acá. El 2 es el siguiente del 1. Y después del 2 tengo el siguiente que es el 3, pero entre el 2 y el 3 no hay ningún natural. Lo mismo pasa en enteros. Por ejemplo, entre el menos 1 y el 0 no hay ningún número, porque el 0 es el siguiente del menos 1. Y antes, el anterior del menos 1 está el menos 2, pero entre el menos 2 y el menos 1 tampoco hay nada. Eso no va a suceder en racionales, porque en racionales no vamos a tener lo que se conoce como un siguiente. Por ejemplo, si a mí me dan un número como un medio, por ejemplo, y un tercio. Dicen, bueno, busca un número entre medio de los dos. Pareciera ser que no voy a encontrar nada entre un medio y un tercio, pero si yo amplifico las fracciones, ¿qué va a hacer amplificarla? Multiplicar numerador y denominador por lo mismo para obtener un número equivalente. Siempre que yo multiplique numerador y denominador por lo mismo, o divida numerador y denominador por lo mismo, lo que voy a obtener, siempre y cuando no lo haga por cero al dividir, ¿no? Y a multiplicar. Voy a obtener un número equivalente. Si me multiplico un medio y multiplico por 2 numerador y denominador, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener 2 cuartos. Y si multiplico acá por 2 numerador y denominador, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener 2 sextos. Bueno, se darán cuenta que todavía no he logrado que tengan un mismo denominador para compararlas. Eso es lo que voy a intentar hacer. Entonces, por ejemplo, me doy cuenta que un denominador común entre el 2 y el 3 podría haber sido el 6. Entonces acá en vez de multiplicar por 2, numerador y denominador, lo que voy a hacer es multiplicarlo por 3. Voy a obtener también una fracción equivalente porque voy a multiplicar numerador y denominador por lo mismo. Y en este caso me va a quedar, por ejemplo, 3 sextos. 3 sextos y un tercio. Me fijo, todavía no logro encontrar nada entre medio de los dos. Tengo 2 sextos y 3 sextos. Es como que no encontré nada. Lo voy a ampliar todavía más a la fracción. Entonces lo voy a multiplicar por 2 numerador y denominador. Fíjense, por 2 me va a quedar 6 sobre 12. Y acá por 2 me va a quedar 4 sobre 12. Bueno, y acá ya parece muy fácil un número entre medio de los dos. El 5 sobre 12. Entonces el 4 sobre 12 es menor. Acuérdense que esto siempre se abre para el lado del mayor. Es mayor 5 sobre 12 que 4 sobre 12. Y a su vez 6 sobre 12 es mayor que 5 sobre 12. ¿Qué otras características tienen los racionales? Que siempre lo puedo tener también con una expresión decimal al racional. Si yo, por ejemplo, tengo un medio y quiero saber cómo se escribe como decimal, no tengo más que hacer la división 1 dividido en 2.
Hago esa división, 1 no me alcanza para dividir en 2, 0 el cociente, agrego un 0, 10 dividido 2, 5, 5 por 2, 10, al 10, 0, entonces un medio lo puedo escribir, por ejemplo, como un número decimal, simplemente haciendo la división. Siempre hacer la división de numerador dividido denominador me da la opción de expresarlo como decimal al número. Vamos a ver que hay expresiones decimales exactas y expresiones decimales periódicas que se complican un poco más. Pero bueno, eso ya será tratado en los próximos tutoriales. Esto sería en líneas generales la presentación de números racionales. Saber que siempre puedo encontrar un racional entre otros dos, que las fracciones y equivalentes todas simbolizan el mismo número, y que se le llama racional a todo número que se puede expresar mediante una razón, y que la clasificación de conjuntos sería como está acá. Los naturales están adentro de los enteros, y los enteros están adentro de los racionales. Es como que todos los números enteros a su vez son racionales, y todos los números naturales a su vez son enteros y también racionales. Es como un conjunto más grande, hemos ampliado el conjunto numérico de lo que venimos trabajando. ¿Qué más podemos ver acá? Bueno, acá tenemos más dibujitos de fracciones equivalentes, vemos cómo representaría lo mismo. Da lo mismo decir que la pizza la dividí en dos partes iguales y que tome una de esas dos partes iguales, o que la dividí en cuatro partes iguales y tome dos partes de esas cuatro iguales, o que la dividí en seis pero tome tres partes de esas, o que la dividí en ocho y tome cuatro porciones de las 8 porciones. Son todas formas equivalentes de decir que comí la misma cantidad de pizza. Bueno, y ahí está reflejada la idea de equivalencia, que es la que tanto les hablaba. Bueno, acá exactamente lo mismo. Fíjense, acá multiplicaría por 2 y obtendría un 6, acá multiplicaría por 2 y obtendría un 8. Siempre multiplicando numerador y denominador por lo mismo, obtenemos fracciones equivalentes. Bueno, acá por ejemplo nos hacen ver, a ver que unamos con flechas cuáles son equivalentes. Esa es la idea, es muy sencillo. ¿Qué podría hacer? Simplificaría, por ejemplo. Tomaría ese 4 décimos, lo dividiría en 2 y me queda 2, lo dividiría en 2 y me queda 5. Entonces esto es lo mismo que 2 quintos, ya sé con quién la voy a unir. Y bueno, desde el punto de vista gráfico vemos que ocupa el mismo lugar lo que está sombreado. ¿Qué otro? Por ejemplo, 8 doceavos. Puedo dividir en 4, acá me queda 2 y acá me queda 3. Sería lo mismo que 2 tercios. Bueno, busquemos si está 2 tercios, no la veo, pero fíjense, esta también la puedo simplificar. Dividido en 2 arriba me queda 2. Dividido en 2 abajo me queda 3. Entonces ya me doy cuenta que estas dos simbolizarían la misma fracción. Bueno, para practicar un poco la idea de equivalencia de la que tanto les hablaba. Acá lo que estoy haciendo es simplificar todas las fracciones para ver cuáles, en definitiva, después que están simplificadas, representan el mismo número racional. También lo puedo ver gráficamente, ¿no? Acá ya me daría cuenta que esta sí o sí se va a tener que unir con esa, por la cantidad que tienen sombreado. Pero bueno, si no divido por 3 numerador y me queda 1, y divido por 3 denominador y me queda 3, un tercio. Y acá lo mismo, bueno, divido por 2 me queda 3, divido por 2 me queda 4, lo mismo que 3 cuartos, ¿eh? Y esas dos van. Y otra característica, bueno, más característica de los racionales. Los racionales que van a tener que aprender, como les digo, a operar con fracciones. Entonces eso va a ser, van a aprender a operar con fracciones, a operar. Y a su vez también van a aprender a operar con decimales. De las dos formas. Hay que aprender. Y por lo general van a aprender cuándo conviene pasar de decimales a fracciones para operar con fracciones, que en muchos casos en que conviene hacerlo. Entonces todos los pasajes de decimales a fracciones los van a aprender, pero también van a aprender los pasajes de fracciones a decimales, porque a veces para dar respuesta conviene expresarlo como un decimal, según la ocasión y según lo que convenga. Bueno, espero les haya servido. Simplemente este video es un tutorial muy cortito de presentación para decirles a dónde se ubican los racionales dentro de los conjuntos numéricos, qué se conoce como un número racional, es todo número que puede expresarse como una razón. También los podemos reconocer como números decimales, como esto, como el 0,5. La cuestión de que si es un número decimal, ya van a ver que no todos los números decimales necesariamente son racionales. Va a haber un tipo de números decimales que no van a ser racionales, aquellos que tengan infinitos decimales que no se repiten siguiendo una regla, pero ya lo van a aprender. Y nada más, con eso alcanzaría. Hasta un próximo tutorial, entonces donde ya sí estaremos adentrándonos en las características de este conjunto, desarrollándolas y viendo cómo se opera y cuáles son las distintas propiedades en esas operaciones. Espero este tutorial sea útil. Hasta un próximo.